Saludos, le habla William González. Hoy voy a estar compartiendo el mensaje de dónde viene el anticristo. Primero, ¿qué significa anticristo? Pues anticristo se deriva de la persona y la figura que se opone a todo lo que Cristo ha enseñado y ha establecido a través del Evangelio. ¿Y a quién se refiere cuando se usa este término? Pues esta fue la descripción que el apóstol Juan utilizó para la bestia que menciona el profeta Daniel en Daniel capítulo 7 al capítulo 11. Y al igual que más adelante el apóstol Juan ve con más claridad en Apocalipsis capítulo 6 y el capítulo 13. De esta misma persona habla el apóstol Pablo en su segunda carta a Tesalónicas cuando hace la mención del hijo de perdición. Ahora, las escrituras nos hablan acerca de la importancia de entender y del beneficio que tiene el conocer de dónde viene el anticristo. Podemos ir a Mateo capítulo 24, verso 15. En la traducción PDT dice de la siguiente manera: así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lee esto, que lo entienda. Vemos con toda claridad que Cristo Jesús nos exhorta a cada uno de nosotros a entender el tiempo del que el profeta Daniel hace mención, ¿verdad? En el capítulo 9 y capítulo 11, el profeta habla claramente acerca de la abominación que causa destrucción. Y por eso Jesús dice, cuando vean que esto suceda, o sea, para nosotros poder ver, como Él bien nos habla a nosotros ahí, dice que tenemos que entender de lo que habló el profeta Daniel. Y el profeta Daniel nos habla a nosotros de una figura, un personaje, un individuo que en los últimos días se va a levantar de una región en particular que si la conocemos es de beneficio para nosotros. Y hablando de beneficio, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan comienza y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Podemos ver con toda claridad que hay una dicha, un privilegio para aquellos que leen, oyen y guardan las cosas escritas en la profecía de los últimos días. Por lo tanto, al igual que en Mateo capítulo 24, los dos nos hablan a nosotros que hay algo que leer, hay algo que escuchar para guardar, porque es de beneficio para cada uno de nosotros, como bien Jesucristo habla en Lucas capítulo 21, en el verso 28, en la Nueva Traducción Viviente, lee de la siguiente manera: por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Amén, gloria a Dios. Vemos entonces que las Escrituras nos dicen a nosotros que cuando comiencen a suceder estas cosas, cuando esto empiece a tomar giro en las regiones que habló el profeta, en los lugares de donde tendría que salir el anticristo, pero nosotros podemos prepararnos, como bien Jesús habla, ¿verdad? Mateo 24, Lucas 21, como también en Marcos 13, nos dice que el padre de familia se prepara para que aquel día no lo tome por sorpresa cuando el ladrón venga en la noche. Así que tú y yo tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que hay una bienaventuranza, hay una dicha y un privilegio para el que está preparado, como la palabra nos enseña. Vamos entonces ahora a ver una breve descripción de lo que vio Daniel. ¿Qué vio Daniel? Para que podamos entender de qué región, o sea, de dónde viene el anticristo. Vamos a ver 4 cosas en particular en 4 diferentes capítulos de 2 sueños de Nabucodonosor y 2 sueños que Dios le dio a Daniel, ¿verdad? Desde el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 7 y capítulo 8, para que veamos qué fue lo que vio Daniel, qué fue lo que Dios le reveló a Daniel de esta figura que en los últimos días se va a manifestar. Bien claro nos enseña en el capítulo 2 de Daniel, nos habla de la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con barro. Aquí vemos con claridad como el Señor le está mostrando a Daniel, es que ve que a través de los tiempos los imperios van a ir perdiendo el valor, degenerando hacia el final de los últimos días. Esa es la primera visión. Ahora vamos a la segunda visión. Este es el segundo sueño que el Señor le da a Nabucodonosor.
Esto es Daniel capítulo 4, versos del 10 al 15, en la traducción PDT. Dice: cuando estaba durmiendo en mi cama, empecé a tener unas visiones. De repente vi un árbol que salía de la tierra y era muy alto. Era tan alto y poderoso que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Sus hojas eran hermosas y sus frutos abundantes. Tenía suficiente comida para todo el mundo. Los animales salvajes se refugiaban bajo su sombra y las aves hacían sus nidos en las ramas. Todos los animales encontraban alimento allí. Estando en la cama, tuve esta visión también. Un ángel santo bajó del cielo y gritó muy fuerte: corten ese árbol y arránquenle todas las ramas, quítenle todas las hojas y esparzan todos sus frutos. Que se vayan los animales que están debajo de su sombra y las aves que están en su rama, pero dejen en el suelo el tronco y las raíces. Luego, amarrado con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba del campo, será humedecido por el rocío y compartirá con los animales salvajes la hierba del campo. Aquí vemos entonces que el Señor le muestra a él en la visión que ese árbol frondoso a que él hacía mención del imperio de Babilonia, iba a llegar el momento donde se le iba a arrancar todo su esplendor y solamente se le iba a dejar el tronco y sus raíces de ese imperio de Babilonia. Y por eso vemos entonces cómo desde el capítulo 2 al capítulo 4 vemos entonces por qué fue que se afectó el imperio de Babilonia y perdió su valor a plata. La soberbia y la altivez con la que Nabucodonosor se levanta en contra del cielo, en contra del Señor, es que entonces es enviado al campo por 7 tiempos, como bien describe más adelante. Aquí entonces vemos en el capítulo 2 y capítulo 4 las dos descripciones que Dios le muestra al rey Nabucodonosor. Pero nos dejó claramente en el capítulo 4 que dejaran el tronco y sus raíces. Ahora vamos a ver en el capítulo 7 de Daniel la visión que el Señor le da en el primer año de Belsasar acerca de las 4 bestias que se levantan del mar Mediterráneo. Y nos habla en el capítulo 7 de Daniel de la siguiente manera: la primera bestia era como un león, con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía: levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Amén. Pues vemos ahora en el capítulo 7 de Daniel, donde el Señor le muestra 4 diferentes bestias al profeta. Por la descripción que se utiliza, podemos ver que ese león es símbolo del oro, es símbolo del tronco, de las raíces, de donde estos imperios que Dios le estaba mostrando al rey Nabucodonosor, como al profeta Daniel, acerca de los imperios de los últimos días. Y entonces en el segundo vemos al oso, representa a Medo-Persia, que fue el reino que conquistó a Babilonia. Y más adelante entonces vemos a la tercera bestia, que parecía a un leopardo. Esta representa a Grecia, que Grecia toma entonces al imperio de los Medo-Persia. Y vemos entonces que estas primeras 3 bestias se le da descripción con claridad de la figura que representaban como el león, oso y leopardo. Pero a la cuarta bestia no se le dio ninguna descripción, porque esta descripción de la cuarta bestia se encuentra más adelante en Apocalipsis capítulo 13. Como más adelante el Señor le describe a Juan, vamos a ver la importancia de por qué el Señor le muestra a Daniel las primeras 3 bestias con toda claridad, en el término de león, oso y leopardo, y a la cuarta no le da así una identidad, porque estos 3 imperios todos rigieron desde esa región. Todos ellos gobernaron desde el tronco y las raíces, desde esa misma
región específica, porque el Señor le está mostrando a Daniel a través de los sueños y las visiones que está teniendo él, y al igual que tuvo el rey Nabucodonosor, le está enseñando que hay algo en particular en el tronco y las raíces. Ahora vamos entonces al capítulo 8 para que veamos entonces el énfasis que el Señor le quiere hacer a Daniel en cuanto a la tercera bestia y el por qué lo detuvo en las descripciones de esa tercera bestia, porque ahí era el lugar de donde la profecía quería mostrarle a Daniel, como a nosotros hoy, de dónde vendría el anticristo. Y en Daniel capítulo 8 lee de la siguiente manera la visión que él tuvo acerca del carnero y el macho cabrío. Y dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y el verso 22 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reino de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Pues aquí entonces nos da la descripción el Señor a través del profeta Daniel, que después de que se levantara Media y Persia, pues vendría entonces Grecia a conquistarla. Y ese imperio de Grecia se dividió después de la muerte de Alejandro Magno en 4 regiones diferentes en aquel lugar de donde reinaba el imperio de Grecia. Vamos a los versos previos para tener más claridad acerca de lo que habla aquí. Daniel 8, 8 y 9. Y lee de la siguiente manera: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vemos nuevamente los 4 que salen. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y seguimos leyendo más adelante para tener esto claro. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vemos aquí que esta figura que se levanta, la que describe para aquel entonces de Antíoco Epífanes, es una profecía de doble referencia, que de esa región surgiría la persona a la que Juan describe como el anticristo. Y vemos que de esta región era la región que estaban los Seleucos, era el lugar donde Antíoco Epífanes reinó y conquistó la Tierra Santa. Y en sus días podemos ver claramente a través de la historia que profanó aquel lugar santo, pero sabemos claramente que él no pisoteó parte del ejército de los cielos. Como bien habla en ese momento, nos habla entonces que es una profecía de doble referencia, de que de esa región surgiría en los últimos días el anticristo. Veamos entonces a través de la profecía, por lo menos para tener con más claridad, que la figura vendría del este y hacia el sur. Como bien dice aquí en la escritura, en Daniel capítulo 8, verso 9 dice que creció mucho hacia el sur y al oriente, o sea, hacia el este y hacia el sur y hacia la tierra santa. De esos 4 hubo un cuerno que creció mucho hasta ese lugar. Y vamos entonces a ver cuál es ese lugar de la que habla la escritura. Y vemos entonces aquí que más adelante en el capítulo 11 al profeta Daniel se le enseña en los últimos versos naciones de las cuales no podría salir anticristo, porque él o las conquistará o no tomarán parte de su imperio. Y dice en el capítulo 11 verso 41 al 42 en la Nueva Traducción Viviente, lee de la siguiente manera: entrará en la gloriosa tierra de Israel, y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escaparán de sus manos. Aquí ya vemos entonces que la región del sur de Israel y el este, ese lugar que al día de hoy está Jordania, ellos escaparán de sus manos. Pues quiere decir que de esa región el anticristo no vendría, porque nos está hablando específicamente de ese cuerno que se levantará, que habla en Daniel capítulo 8 en particular. Y sigue diciendo entonces en el verso 42, conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. O sea que el anticristo no vendría de Egipto, porque ni Egipto se salvará. Ya estamos viendo de qué lugares el anticristo no puede venir. Y verso 43 dice, se apoderará del oro y de la plata y de los tesoros de Egipto, los libios
y los etíopes serán sus sirvientes. Vemos entonces que de Libia ni de Etiopía va a salir entonces el anticristo. Vemos entonces que esa región del sur y esa región del este hacia el sur, de ahí no vendría el anticristo, porque esa figura viene de una región en particular, que volvemos nuevamente a lo que habla Daniel capítulo 4 verso 15, al igual que la figura en el capítulo 2 de esa figura del oro, que de esa región es que saldría el anticristo, como bien lo dice en el capítulo 8, de dónde es que vendría a tomar control esta figura, que el lugar que tenía control aquel imperio de aquel entonces. El profeta nos habla que sería de donde saldría el anticristo en el tiempo del fin. Es el lugar donde se encuentra Siria e Irak en la actualidad de hoy. Así como bien claro, Babilonia era el tronco, que hoy nos hace referencia a la región de Irak como tal, pues el Señor nos está hablando claramente que el tronco sigue siendo el tronco. Y cuando hablamos de la cuarta bestia, se supone que sea esto, se supone que sea lo otro. No le demos nosotros la interpretación a la cuarta bestia, porque ya Dios le mostró a Juan en el capítulo 13, que ahí es que vamos ahora, para que veamos de dónde que viene la cuarta bestia. A ver si no hace referencia directamente al capítulo 4 de Daniel, del verso 15, cuando nos habla del tronco y sus raíces, haciendo el apóstol Juan énfasis a lo que Daniel hablaba. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 13, para que veamos la descripción que nos muestra aquí el Señor a través del apóstol Juan. Voy a estar leyendo Apocalipsis 13, estoy en la Nueva Traducción Viviente, del verso 1 al 2. Y dice de la siguiente manera: después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza habían nombres que blasfemaban a Dios. Verso 2. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vemos entonces en la descripción que el Señor le da a Juan, al apóstol Juan, de la cuarta bestia, de la que no le da descripción alguna el profeta Daniel, era porque estaba hablando que era en sí una recapitulación de todos los imperios que habían reinado desde la región de Babilonia. Vemos a Babilonia como el león, vemos al oso como Medos Persia, y vemos a Grecia como el leopardo. Vemos en esta bestia todas las descripciones que resumen en sí el imperio que se va a levantar en los últimos días, que sería de la misma región de la que estos 3 imperios previos habían reinado. Entonces Juan nos confirma a nosotros de qué región surgía el anticristo en los últimos días. Pero qué bueno saber que así como Dios nos muestra de dónde viene el anticristo y cómo estos imperios van a dominar a través de los tiempos y así en el tiempo del fin, también nos enseña a nosotros el triunfo final que alcanzaremos tú y yo por creer y confiar, no en el anticristo, sino en el que Él se opone, en Cristo Jesús. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 44, para concluir con esto. Dice: durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Qué bueno saber que el Cristo al cual el anticristo se opone, al final tendrá la victoria. Y ya a través de Cristo Jesús, tú y yo la hemos alcanzado si hemos confiado y creído en Él. Así que Dios les bendiga y espero que sea bendición el mensaje de dónde viene el anticristo. Dios les bendiga.